Ahí estamos. ¿Cómo están, cabros? Bien, bien, acá andamos. Muy bien, Ha muchas gracias. pasado su tiempo, pero qué bueno que nos pudimos juntar de nuevo. Se logra cada semanita. Oye, les quería traer un tema de una, el tema del ahorro. Mira, sabéis que harta gente con la que me he cruzado me ha preguntado si ahorro o no, y sabéis que dije, es un buen tema conversar cómo lo hace cada uno. Entonces quería preguntarle en primer lugar si ahorran y por qué tomaron también la decisión de ahorrar. Como que qué lo empujó y quizás a qué edad partieron. Eso, no sé quién quiere tomar ahí la palabra. Dale nomás, Seba, si querés, si tú querías decir algo. No, O- dale nomás. ya, ya no, pues si ahí me van No se peleen. interrumpiendo. No. Ya yo en lo personal sí ahorro. Ahorro, puta, sí, no sé, pues, de los 20 yo tengo 36 años, tenemos 36 años, y yo de los 20 a los 30 la verdad, weón, no ahorré mucho. Me dediqué más a la típica como a viajar, bueno, a trabajar, nunca he sido muy buen gastador ni nada, pero ya después de los 30 yo me puse a ahorrar plata firme. Ya hace ya un par de añitos ya me organicé, ya hice mi tablita de Excel, ya hice mis porcentajes de ahorro. Estoy casado, entonces con mi señora hicimos una estrategia como para tener plata. Y el foco principal nació, bueno, uno porque fui papá y dos porque como he emprendido o tratado de hacer algunos emprendimientos, necesito lucas para poder financiar mi vida, los niños y el emprendimiento. Entonces, así como a grandes rasgos, primero le explico el cuándo partí y la razón del por qué empecé a ahorrar, Claro. para después ir hilando un poquito más fino. Oye, en tu caso, Seda, ¿ahorráis? ¿Cómo lo hay hecho? ¿Por qué? Sí, la verdad es que ahorro bastante y ahorro bastante de acuerdo a mis ingresos mensuales y ahorro desde hace muchos años. Y cuando hablo de muchos años estoy hablando de ahí en el cambio colegio-universidad. Prácticamente ahí empecé a ahorrar. Me daban una mesada y yo prácticamente ahorraba toda la mesa completa y me hacía el pobre después con mis papás, les decía, porque como mis papás estaban separados, entonces uno me daba un poco, el otro me daba otro, y después yo iba a uno y le decía, oye, el otro no me dio nada o no sé, y ahí compensaba, pero al final era prácticamente todo lo que me entraba, ahorraba. Eh, y lo empecé a hacer agresivamente desde muy pequeño porque me di cuenta de cuán importante era eh, empezar desde pequeño, empezar desde niño, ¿cachai? Y entonces, y no sé cómo, realmente no sé cómo llegué a esa. Creo que no sé si leí algo, escuché a alguien, pero llegué a la conclusión de que si empezaba desde antes, la vida se me iba a hacer mucho más fácil. Y al mismo tiempo nunca fui muy bueno para gastar y creo que quizás tiene alguna relación con eso, quizás el hecho de que empecé tan temprano, eh, le di mucha más prioridad al ahorro que a gastar en cosas superfluas o cuestiones que a veces no te entregan mucho valor. Así que sí empecé desde muy pequeño, sí soy muy metódico, ahorro bastante. Ahora sí me sorprende algo que dijo el Nico, que tenía una tabla Excel, que había sacado porcentajes, cosas así, cuestión que yo nunca hice, ¿ah? Por eso me sorprende que súper metódico, súper metido, ¿cachai? Yo nunca hice eso, yo simplemente ahorraba. O sea, de hecho, mi leyenda, mi frase que me define es ahorro, luego existo. O sea, para mí el ahorro es vital como el agua y me merece todo el respeto, ese hábito, digamos. ¿Cómo en tu caso, Mac? Mira, yo creo que como que he tenido dos fases de ahorro en la vida. La primera como fue por un objetivo. Recuerdo similar a tu caso, como que me daban una mesada y la ahorraba o gastaba menos, por ejemplo. Igual fui tacaño, o sea, como que veía gente, no sé, comprándose un helado y yo como que, ¿sabéis que en realidad no estoy tan antojado y me guardaba el billete? Pensándolo quizá en retrospectiva era como muy amarrete. Pero el objetivo era poder comprarme como algo mejor. Me acuerdo que la primera compra que me hice fue una consola, por ejemplo. Y todo con los ahorros de la mesa, po. Y después fue el tema del auto, que yo había cachado que a mis hermanos como que le regalaron un auto del orden como de los dos palos, obviamente usado, con esa plata no alcanzaba a comprar nada.
Y yo dije, puta, me va a tocar un cacharro, weón, igual que el del Mauri. Y dije, no, sabéis que voy a ahorrar un poquito más y me voy a comprar algo mejor. Pues me acuerdo que ahorré como 1,5 millones, me compré un auto de 3,5 millones, que era el 4K, que lo tuve hasta hace poco en realidad, bueno, hasta el 2015. Entonces fue como por el objetivo en realidad. Pero ya ahora, estando como en la vida adulta, yo creo que me arrepiento de no haber empezado antes, en verdad. Culpa de eso era que quizás tuve ingresos, siempre he tenido plata como en la cuenta corriente, en el sentido de que no gasto toda mi plata. Entonces Claro. eso como que me hace ahorrar inconscientemente, pero en verdad no es un ahorro real, pues como plata que uno no sabe administrarla, ese es como el tema. Y yo creo que hace 5 años partí ahorrando como en serio, o sea, como sacándolo del pozo común con un objetivo a corto o largo plazo. Bueno, ahí da para hablar en detalle qué es lo que estoy haciendo, pero creo que eso me hubiera gustado que alguien me lo dijera antes, así como cuando salí del colegio, como el Seba dijo, oye, sabéis que mira, podía ahorrar así, o sepáralo, o hazte el hábito de ahorrar, porque lo típico que ocurre, y quizás usted, bueno, no creo que al Seba, porque es demasiado disciplinado el chico, pero nadie te dice como, oye, sabéis que parte ahorrando y sácalo y después distribuís bien el resto. Es como que al revés, la mayoría de la gente es gasta y lo que le queda lo ahorra. Y esa cuestión al final no es un hábito, pues es como la suerte de la olla, entonces no. Yo creo que eso es lo que hay que erradicar como de raíz. No sé qué piensan Claro. al respecto, mirándolo ahora en retrospectiva, tú, Nico, que también partiste más tarde. Sí, no, de todas maneras, a mí me pasó, yo por ejemplo nunca tuve mesada, pues. Entonces yo nunca Claro, tuve como una pseudo educación financiera del ahorro, no existía en mi vida. O sea, bueno, ustedes me conocen, yo soy súper austero, soy malo para comprarme cosas, soy cero gastador, no gasto en nada, o sea, mi vieja no me daba mesada y yo no le pedía nada, pues. Pero necesitaba zapatillas y me las compraba, ¿cachai? Entonces nunca de chico le di mucho valor al dinero en ese sentido, porque igual mi vida estaba, o sea, mi mamá me daba lo que necesitaba, ni más ni menos, obviamente todo bien, pero yo no tenía esa plata como circulando en mi bolsillo, ¿cachai? Como decir, ¿sabéis que no me voy a comprar un helado y la voy a guardar? No, eso no existe. Yo era, mamá, me dais 100 pesos para un helado y esos 100 pesos se gastaban en helado. Entonces, eso yo creo que me llevó en el tiempo a tener como una conciencia de la educación financiera más tarde. Porque también claro. después obviamente empecé a trabajar, en ese momento que empecé a trabajar pasé por ese periodo que viví con mis papás, después como a los, no me acuerdo ya, pero 25, 26, 27 me fui a vivir con mi señora ahora y ahí empezamos ya como que cambió un poco la moto, pues, pero ahí los dos trabajando, uno como que gasta y cada uno tiene su plata, como que vive sus cosas. Ya de un poquito más grande, yo creo que con los niños me pasó ya que es como, ¿sabéis que nosotros tenemos que tener una estructura y tenemos que pensar en hacer en mediano y largo plazo para que no solo funcione, sino que mejore? Ese es como mi concepto. Entonces, por eso yo me puse a ahorrar ahora, pero ordenadísimo, así como, puta, ahora soy, como ahorro casi todo lo que no gasto en nada, muy poquito, yo creo que quizás soy demasiado extremo. Y, y con el objetivo ahora también, obviamente, de mejorar todo y de la idea de emprendimiento que tengo. Necesito capital en el fondo y como no me quiero endeudar lo mínimo posible, estoy tratando de ahorrar prácticamente todo, o sea, ahorro casi todo lo que gano, lo ahorro. ¿Cachai? O sea, dije, dijiste algo importante. Yo me acuerdo cuando hacía ese taller en la U de Conce que le enseñaba como alumnos de informática, hablaba de temas de finanzas como personales. Y es demasiada la diferencia entre que te den una mesada, aunque sea poca, a que te pasen Totalmente. plata por requerimiento, porque al final la mesada es lo más parecido a un sueldo, po. Entonces, si te enseñan a Absolutamente. administrarlo bien y es como, es la plata que tienes, arréglatela para bien o para mal, te genera esa como conciencia, creo yo. Y de hecho, yo siempre he pensado que llego a tener hijos el día de mañana y va a ser como, ¿sabéis que toma ahí tenéis tu plata? Tengo un Obviamente modelo. acorde a la edad, pero administrala. Cómprate Sí, tus pues. cosas y créeme que yo creo que ayuda harto. No sé qué O sea, pensáis yo tú, lo Seba. encuentro genial porque, por ejemplo, mi señora le daban también mesada y ella me decía que, bueno, con eso tenía que durar el mes y ahorraba como loco, lo mismo él se iba donde la abuelita, Claro. no comía afuera, iba donde la abuela, ¿cachai? Después iba a donde el papá, ¿cachai? Su papá igual vivían separados, entonces también le daba unas lucas y ahí ahorraba, y ahí iba al festival de música. Entonces, independiente de que el dinero no era tan importante en sí, sino que era el objetivo de ir al festival de música,
igual generaba ese hábito de ahorro, ¿cachai? O no, de guardar en mi bolsillo. Yo esa cuestión no la viví nunca cuando chico, o sea, Claro. no existía. Ahora de grande me doy cuenta, cuando chico no era tema, ¿cachai? Ahora, como tú no viviste eso especialmente, Nico, eso del ahorro a temprana edad o durante el tiempo de la universidad, ¿fue difícil para ti realmente Mira, empezar a ahorrar con esa disciplina? mira, yo te podría decir que en la universidad fue prácticamente inexistente. Ni Ya. siquiera fue difícil ni nada, porque no era tema, weón, ¿cachai? Yo logré pasar, bueno, no sé ustedes, pero obviamente ese periodo que tú salís de la U, que yo creo que nosotros igual salimos relativamente jóvenes de la U, yo pasé quizás 2, 3 años viviendo con mis papás, y en ese tiempo, bueno, igual ahora que lo recuerdo, igual yo estaba como súper obsesionado estudiando lo de mi carrera, y me gastaba mi plata haciendo cursos, me gastaba la plata yendo a Santiago a estudiar, me metía a todos los cursos, y gasté mucha plata en mi educación y también en viajar. Viajé mucho, muchísimo, que no me arrepiento para nada. Entonces, todo ese periodo lo exprimí en estudiar y en viajar. ¿Cachai? Y después ya cuando me fui a ir con mi señora seguía haciendo lo mismo, pero como les conté, después cambió todo. Después ya fue como ya, o sea, ya em, tampoco es tan fácil viajar ni estudiar ahora, porque ya tengo que dividirme en mi familia y todo, así que ahora mi prioridad es el ahorro. Pero ahora que soy consciente, la verdad no me ha costado nada, weón. No me cuesta. No me cuesta ahorrar. Mm. Y esos números, esas proyecciones que tú tenés en el Excel, por ejemplo, volviendo a eso que, como te dije, me llamaba la atención, eh, ¿los respetáis? O sea, ¿no te pasáis o han habido, o frecuentemente te pasáis o que hay cortos? ¿Cómo lo No, yo, manejáis el tema? puta, es que ahora soy demasiado radical. De hecho, el mes pasado cometí el error de que ahorré tanto que me quedé sin plata y le tuve que pedir plata a mi señora y devolvérsela. ¿Cachai? Porque ahorré demasiado, bueno, me equivoqué, ¿cachai? Lo que hago yo es que yo, no sé, cuando tú recibo plata al 5 mi plata al 5 y de toda esa plata yo la destino a diferentes cosas, ¿cachai? Una la tengo ahorro, de hecho la tengo dividido como un ahorro general, otro ahorro como para el emprendimiento y tengo la plata que he ocupado para invertir ahora hace poquito. Y tengo el cuarto, que es pagarle el colegio a mi hija. Entonces lo que trato de hacer es siempre ir un mes por adelantado. ¿Cachai? Ahorro plata y lo tengo siempre un mes. Por ejemplo, el mes ya lo tengo y el mes que viene voy a guardar para el que viene. Y así tengo como ese orden súper radical. Entonces el mes pasado dije, ya, con esta plata puedo vivir, me voy a quedar con esto. Y hay gastos de repente imprevistos, pues, bueno, ¿cachai? No sé, por ejemplo, yo igual, no es que sea miserable, pero yo igual voy con mi hija y me tomo, no sé, pues, voy a tomar un café, o sea, yo un café le compro una leche con chocolate y qué sé yo, esa hueá te sale 8 o 10 lucas. Yo igual lo hago, ¿cachai? Pero eso hace de que lo poco que tengo, de repente se me evapora, weón. Entonces, este mes me pasó que le tuve que decir a mi señora, oye, transfiéreme un poco porque me gasté todo, pero apenas me paguen, te devuelvo la plata, ¿cachai? Entonces, no, yo creo que he sido demasiado radical. De hecho, la Nati me voy a que era demasiado, como que ahorraba todo. Es que sé lo que La tenía ella como banco, pues, weón, le ¿Es pedís lo que me cuando te pasó? falta. No, po. No, y espérate, pues fue peor todavía, porque un sistema que a mí me gustó, que me lo enseñó un amigo hace años atrás, que en ese tiempo no me hizo mucho ruido, que él lo que hacía era que él ahorraba su plata, ¿cachai? Hacían un Excel, ahorraban la plata, y esa plata de ahorro la ocupaban como banco. Entonces se hacían un autopréstamo del ahorro y después mensualmente se lo iban devolviendo y muchas veces incluso con intereses. Yo lo encontraba súper radical, weón. ¿Cachai? Entonces yo lo encontré súper buena idea y lo que yo le dije a Nati, mira, tenemos toda esta plata en ahorro, si tú te quieres sacar, o yo también, pero la tenemos que devolver de forma mensual o lo que sea, obviamente sin interés para nosotros, pero para no endeudarnos ni nada, ocupamos esa misma plata para hacer cosas que no hemos ocupado, pero nada, pues, ¿cachai? Entonces, ¿y por qué no pude sacar plata de ahí? Porque yo las pongo o en depósito a plazo o las pongo en algo, entonces no la puedo sacar, pero tuve que decir a nadie, oye, de lo que tenés tú, préstame mientras y cuando me paguen te pago tu parte. ¿Cachai? Pero no, ahora ha sido súper radical, weón, así, pero extremo de radical de ahorro. O sea, yo Wow. creo que tocaste un par de cosas que igual son interesantes. Por ejemplo, el tema de la planificación. Ya como dice el SEBA, no toda la gente ocupa Excel y define dónde va a llevar el ahorro y cosas así, que es una buena práctica. Quizá un poco más avanzada o cuadrada para alguien promedio. Yo creo que lo más fácil para alguien que quiere partir en el tema del ahorro
es, primero, nadie puede ahorrar si no generáis lo suficiente para vivir. Esa es como la Claro, primera. O sea, tenéis que generar lucas, ¿cachai? Lo suficiente. Y una vez que ya tengáis más de lo que necesitáis para costear tu comida el día a día, tu arriendo, lo que sea, destinar un porcentaje de ese sueldo a ahorro. No todo. Y el ahorro hay como de distintos niveles por lo que he visto. O sea, está el ahorro como más líquido, que en caso de situaciones como la tuya podáis depender de eso. O sea, por ejemplo, no sé, te enfermaste y no lo teníais proyectado y tenéis que pagar claro, una urgencia o cualquier cuestión y no tenéis, no sé, cupo en la tarjeta de crédito, bueno, que tengáis cierta liquidez. O perdiste tu pega, así como ya yéndose al extremo más crítico. Y claro, de repente hay instrumentos que te retienen la plata por meses o años. Entonces hay que tener como todo eso en consideración. Porque ahora, bueno, tenéis la suerte que van los dos en tu matrimonio a la par y se pueden apoyar en caso que a uno le falte, pero de repente hay gente que toma una decisión de que la plata es común y todo es común. Y si no tiene uno, no tiene el otro en el fondo. Entonces no tenía a quién recurrir en caso de que... claro, no, nosotros afortunadamente no. ¿Cachai? O sea, se destina a algo, pero cada uno tiene lo suyo igual. Claro. ¿Se entiende? Cada uno tiene lo suyo, se ahorran o sea, yo decido en lo personal ahorrar mucho, ¿cachai? Y ahí nos vamos organizando y toda la cuestión. Igual lo que hicimos nosotros, que no, bueno, así como para contarlo, yo varios meses hice un Excel con todos los gastos míos y de la Nati, todos. Entonces hicimos enero, febrero, marzo, abril, no sé cuántos meses, y sacamos ahí un promedio de cuánto gastamos mensualmente y sacamos realmente nuestros gastos fijos, ¿cachai? Los gastos variables, y queremos hacer una comparativa con el año porque tenemos muchos gastos variables, por ejemplo, cumpleaños, remedio, cosas que al final tú la veís y tú decís, chuta, ¿cómo gasto tanta plata? Pues, y de repente miráis y no sé, pues caleta de plata. Entonces, toda esa cuestión a mí me permitió decir, ya, puta, esto es súper importante, esto no es importante, así que esto puede desaparecer en el futuro. ¿Cachai? Ahí sacamos como un promedio de la plata que nosotros necesitamos. O sea, yo sé que si logro generar X cantidad en el futuro, con eso puedo vivir tranquilo, por ejemplo. Porque sé cuál es mi gasto en este momento. Eso hicimos. Claro. Y en tu caso, Seba, ¿cómo lo hacís? Porque tú dijiste que hay ahorrado desde muy chico y en realidad como que tenía un estilo de vida que te permite ahorrar casi todo, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo lo Exactamente. hacís? Igual tenía un porcentaje o al revés? Nunca he llegado a ese dilema porque gastáis tan poco versus lo que ingresáis que... cómo lo hacís? He pasado por periodos radicales, pero radicales en serio. Me recuerdo, de hecho, la primera vez cuando empecé a trabajar, de hecho, cuando terminé la universidad, empecé a trabajar y trabajé como por 8 meses como tecnólogo médico y me daba risa, por eso también lo tiro un poco como talla, que yo logré ahorrar el 95% de mi sueldo. Y prácticamente pero yo ni siquiera vivía en Conce, yo me fui a trabajar a Tirúa, o sea, no estaba viviendo en Conce, entonces tenía que estaba pagando como una pensión que me costaba como 60 lucas, que era un ático, pero una cosa, pero que cabía la cama, mi bolso y yo, o sea, una cosa, olvídate. Y la Con comida, no razón sé, terminaste chato de Tirúa, pues, weón, si estáis viviendo... no, y estaba, pero claro, fui con ese objetivo, o sea, en ese tiempo sí fui muy radical. He tenido otros tiempos, ahora de hecho no tan radical, pero sí calculo que ahorro como el 70% más o menos. O sea, siempre tiene que ser más del 50% para mí. Si yo gasto el 50% de lo que me entra mensualmente, algo pasa, algo tengo que ajustar. Ahora, yo me he preocupado mucho de ajustar los costos fijos, ¿ah? Y eso también es un tema porque normalmente uno piensa, claro, como tú bien dijiste, Mac, uno tiene que tener plata para vivir y después, cuando sobra un poco, uno puede disponer para el ahorro, ¿verdad? Ahora, todo el mundo piensa que es solamente elevando los ingresos. Si tú eleváis los ingresos, vaya a tener más plata a final de mes y vaya a poder ahorrar más. Pero no es solamente eso, también está la otra variable de los costos fijos. Entonces, si tú podéis cortar algunos costos y ganando lo mismo, de hecho, ni siquiera tenéis que ganar más, vaya a poder ahorrar o vaya a poder ahorrar más. Entonces yo siempre he puesto demasiada atención en eso. Como el Nico también, yo soy súper austero, medio que no parece porque he viajado harto también,
etcétera, pero sí soy demasiado austero y me he preocupado de eso. Entonces, yo quería, haciendo también un link sobre esto, conectarlo con una pregunta que el Nico lo mencionó, tú también, Mac, algo que es el tema del objetivo. Eh, ¿Ustedes piensan que para ahorrar se necesita un objetivo claro o en términos de motivación es para ustedes eso mismo? O sea, el hecho de que ustedes estén ahorrando hoy día es por un objetivo en concreto. El Nico ya dijo algo sobre eso. No sé, en tu caso, Mac, ¿tenéis algo a corto plazo que queréis cumplir? Mira, la verdad es que no, y yo creo que eso sí implica que me cueste más ahorrar. A ver, siempre he sentido que cuando tenía una meta, un objetivo más claro, es mucho más fácil hacerlo. O sea, para el que no lo hace desde raíz, yo creo que lo mejor es trazarse un objetivo, aunque sea, sabéis que quiero viajar, quiero ir a un evento X, quiero, no sé, invitar a mi familia a X lugar, da lo mismo. En mi caso, por ejemplo, el ahorro más significativo que estoy haciendo hoy día es porque yo soy independiente, pues tengo mi empresa y como les conté en algún minuto, no tengo contrato, no tengo un sueldo fijo, boleteo, entonces lo típico cuando hablan de la jubilación el día de mañana, tengo unas lagunas gigantes si no me preocupo yo mismo. Entonces mi mayor ahorro en realidad a muy largo plazo es pensando en mi jubilación. Y por eso ahora me metí en el fondo con todo, ahí me he metido instrumentos como el ahorro previsional voluntario, la APB, cosas que, o, no sé, el SP500 que ahorren un tiempo y me den un 10% anual, aunque sea, porque al final es una bolita de nieve que cuando me jubile algo voy a tener. Me arrepiento de no haber partido antes, la verdad, aquí como que siento que el tiempo es el mayor factor que impacta en lo que termina siendo el ahorro final, po. Y lo otro es lo que conocer instrumentos. Por ejemplo, ahora también tengo un seguro con ahorro. Entonces me sacan una pequeña prima por un seguro complementario de salud, lo que no me cubre la ISAPRE, por ejemplo, en una enfermedad catastrófica me lo cubre el seguro, o en caso de fallecimiento, por ejemplo. Pero además me sacan un pedazo de mi plata de la cuenta directo con un pack y al final ahorro forzadamente, como que me metí esa presión. ¿Sí? Entonces, tengo ese ahorro, tengo depósito a plazo, como dijo el Nico y todo, pero siento que cuando es con un objetivo, yo creo que el que más he respetado muy religiosamente es el de la jubilación. Me gustaría tener otras cosas, por ejemplo, estamos viendo una casa ahora con la Marce, mi señora, cosas de ese tipo, y como que para eso me cuesta más, porque como igual tengo plata circulando, como que digo, ya no, si igual me las puedo arreglar. Quizás si la ahorrara, lo separaría en un pozo distinto, podría por último irme midiendo. Y antes de que se me olvide, después cedo la palabra, lo que dijiste tú, Seba, igual es clave. O sea, bueno, obviamente hay un mínimo de ingresos que tenéis que tener, que es el mínimo mínimo, pero sobre eso tenéis que ganar más, pero regular tus gastos también. Porque típico que uno, y a mí me ha pasado muchas veces cuando no estoy ordenado, ganáis más y empezáis a salir a restaurantes como locos, y Claro. empezáis a gastar en ropa y gastáis en todo, y decís, chuta, me estoy quedando con la misma cola en la cuenta corriente. Y era un poco lo que dije al inicio, cuando no separáis tu ahorro, sino que tu ahorro es lo que te queda, no te queda. Eso es como lo que yo creo, no sé qué piensan. No, yo absolutamente, o sea, yo tengo casos cercanos que generan muchas lucas y no ahorran nada, pues de hecho al contrario, viven deudas así, pero grandes deudas porque puta, te veis con un poco de plata y te volvís loco. Te empezáis a ir a comer todos los días afuera. O sea, yo no digo que sea malo hacer eso. Cada uno ve lo que hace con su plata, pero todos esos mismos gastos te empiezan a llevar por ese camino al final de no ahorrar nada, pues, ¿cachai? De Tú hecho, tú tampoco. dijiste, Nico, algo importante, que yo igual hice ese ejercicio de ordenar mis gastos y, por ejemplo, me di cuenta que estaba gastando en salida a comer como absurdo, así una weá, pero me llega a dar vergüenza y todavía de repente caigo en esa mala práctica, weón. Entonces, al final, lo primero es igual cachar en qué se te va la plata, porque Sí, pues, absolutamente. O sea, antes mira, incluso de ahorrar, es como, claro, ¿cuánto? mira, por ejemplo, la Nati, mi señora, es súper ahorradora también. O sea, no sé si la palabra ahorradora, pero es como austera, ¿cachai? ¿No? Y tiene como otras como estrategias y habilidades que yo no tengo mucho. Por ejemplo, no sé, te voy a poner cualquier ejemplo. Cumpleaños de niños. Ese es como mi nuevo ítem, cumpleaños de niños.
Y no solo cumpleaños de niños, Navidad, todas las cuestiones. Todos los meses algo. Yo dije, una vez le dije a Nati, no, es que esto es Navidad nomás. Y tú empezás a ver el Excel y es enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses un gasto de cuestiones. Entonces, ¿qué hace la Nati? Porque tú la Nati compra, no sé, busca regalos en oferta. Y busca regalos pensados en la persona en oferta para regalarlos en otro momento. ¿Cachai? ¿No? O sea, no es que llegue noviembre y compre todos los regalos de Navidad, no. Los compráis en oferta, ¿cachai? Pensáis mejor en la cuestión y te sale igual 50-60% más barato. Lo que hizo este año con la Amanda, y lo he hecho siempre con mi hija. Le compra, ponte tú, zapatos para el año que viene, le compra pantalones para el año que viene. ¿Cachai? Como son de temporada, le salen, no sé, 4 lucas, 5 lucas, ¿cachai? Y no compra un polerón Gap de 50 lucas de un niño, ¿cachai? A lo que quiero llegar es que tampoco se trata de ser miserable, no es que porque uno dice, ah, puta, que son miserables, no, al final vive súper bien, con ropa súper bien, pero tiene esa estrategia de ahorro que tiene que ver con bajar los gastos, ¿cachai? En un momento que quizás también no es tan relevante porque es chiquitita, ¿cachai? No sé, a Mm. mí no veo tanto valor para mí me da lo mismo ponerme un polerón de 500 lucas que un polerón de 20 lucas, ¿cachai? Obviamente no voy a andar con un trapo, pues, weón, ¿cachai? Me voy a comprar igual una cuestión que me guste. Pero ese mismo concepto lo tenemos también para nuestro hijo, ¿sí? Oye, y en tu caso, Seba, ¿tú creís que el objetivo es relevante para ahorrar o...? Esa es una buena pregunta, ¿ah? Y la verdad es que no. En mi opinión, ¿ya? En mi opinión, y es así como me ha funcionado también. Como yo dije, yo empecé a ahorrar desde muy temprano y prácticamente sin indagar demasiado. Se me metió en la cabeza en algún momento, tampoco es que, bueno, tus figuras paternas son siempre importantes, sobre todo en un inicio, terminan siendo importantes al final de tu vida también, pero mis papás también eran austeros, también ahorraban, entonces eh, yo empecé a ahorrar prácticamente de forma natural, pero también porque en algún momento se me metió el bichito. Ahora, esa forma de ahorrar agresiva nunca tuvo un objetivo final para mí, ¿ya? O sea, para mí era ahorrar porque era como que era como lo que tenía que hacer porque esto es lo correcto que hay que hacer. Ahora, en la medida que pasaba el tiempo, empezaron a aparecer algunas cosas que me empezaron a invitar a poner plata pero ya cuando tenía algo. Y de hecho, yo ahorré por muchos años, estoy hablando de casi una década, hasta que realmente puse gran parte de esa plata en un activo que finalmente derivó en que me trajo muchos beneficios económicos. Entonces, la moraleja de todo esto para mí es que, mira, yo empecé a ahorrar prácticamente de manera natural, sin tener claro por qué, sin un objetivo específico, eh, y de repente se dio que apareció una oportunidad de comprar algo con esa plata que tenía ahorrada. Si nunca hubiese ahorrado, si nunca hubiese tenido ese monto, nunca hubiese podido aprovechar esa oportunidad y nunca hubiese podido después tener otras oportunidades que me dio ese activo por los beneficios económicos que me dio. Entonces, la moraleja es ahorra, ahorra desde chico, desde pequeño, ahorra. Si no lo tenéis claro, da lo mismo. Si queréis comprarte un auto, si queréis comprarte un departamento, si no te queréis comprar nada, simplemente ahorra, porque en algún momento va a llegar una oportunidad, va a llegar algún activo, algo que te va a hacer sentido y vaya a tener las lucas y vaya a poder ser parte y comprarlo, adquirirlo y después beneficiarte de todo lo que viene después. Así que soy más que nada partidario del mindset de tener ese, ese talento, esas ganas de simplemente ahorrar y después en algún momento se te va a dar teniendo esa mentalidad de encontrar algunas cosas, se te va a dar para Sí. abrir camino en otras cosas. O sea, yo comparto lo tuyo, ¿ah? Yo creo que, bueno, si bien partí al principio haciendo cosas, yo creo que, y comparto también lo de los papás, yo veía a mis papás trabajando como en el comercio, me acuerdo que con el Nico, creo, vendíamos chicle en el colegio, weón. Entonces, yo como que era al revés, no ahorraba, pero buscaba fuentes de tener más ingresos, ¿cachai? Pero yo creo, pensando en otra persona, que es más fácil hacerse el hábito pensando en un objetivo. Ahora, si ya tuviste un objetivo, aunque sea pequeño,
creo que es más fácil para ti reafirmar que ahorres aunque no tengas otro objetivo en el mediano plazo, porque en el fondo ya sabes que obtuviste algo por ese ahorro. En cambio, mucha gente que no tiene esa como disciplina o mente fría de por qué ahorrar, es como pensar en un futuro muy, muy incierto. De hecho, no me acuerdo si en qué podcast escuché que uno cuando piensa en su futuro no lo ve tan lejano que no se ve como que fuera uno mismo. Entonces es como que estuviera ahí ahorrando para otra persona. Entonces por eso hay muy poca gente que ahorra para la jubilación, porque es como que estuviera ahí ahorrando para otro. Y eres tú mismo, po. ¿Cómo no hay que querer tener una vejez mejor y no tener que depender de pedir ayuda a los hijos? Entonces, yo creo que eso es más difícil en el promedio de la gente. Pero comparto tu visión, o sea, mientras antes puedan ahorrar, sí o sí, para lo que sea les va a servir ese ahorro y es un hábito que hay que generar con harta disciplina y creo yo desde chico. Cuando hay menos gastos también. O sea, yo siempre le decía a los estudiantes que le enseñaba ahí en la UDECONCE, bueno, ustedes vienen a estudiar, algunos pueden tener gratuidad, otros sus papás les están pagando la U, llegan a la casa, les tienen oncecita o les pagan una pensión. No, se tienen que preocupar de estudiar nomás, pues. Bueno. Mm. Entonces, puta, podí hacer un trabajo piola y ahorrar esa plata. Es ahora el momento para ahorrar. Del día de mañana se te va a ir todo, weón, en familia, en arriendo, en cosas. No sé, esa es como mi visión. Así que, en el fondo, creo yo que para el que le esté costando ahorrar, un objetivo. Si tenéis la disciplina para no hacerlo con el objetivo, mejor todavía, porque no dependís de un factor motivador, pues, weón. Como casi que. Exacto. Claro, claro. Claro, lo que pasa es que también hay una cosa que pasa hoy día mucho que tú lo veis, por ejemplo, en YouTube, en otras cosas, que aparecen estos vendehumos diciendo, no, hazte millonario de un día para otro, Sí, gana 100 billones, no sé qué cosa. Y, y la realidad es que eso no funciona. O sea, obviamente eso es humo y nada más que humo. El ahorro siempre sirve. Y esa es la forma de verlo. O sea, una cosa te lleva a otra, ¿cachai? Si tú querés llegar, por ejemplo, a tener un departamento, si querés llegar a tener 3 departamentos, si querés cosas, necesitáis ahorro primero. O sea, ese es el desde. Entonces, y en la medida que vaya avanzando en el ahorro, se te van a ir abriendo oportunidades. Y en el fondo, yo sé que no se ve nítido, no se ve claro. Y obviamente esa poca claridad, esa cosa difusa, quizás no te dan ganas de ahorrar, porque ¿para qué hacerlo? Pero de verdad, créeme que si lo hacís simplemente, en algún punto te va a llegar una oportunidad de algo, alguien te va a venir con algún negocio, alguien te va a contar oye, mira, apareció esto, puede ser interesante, y no voy a tener las lucas, sino ahorraste. Ahora, si ahorraste, vaya a poder subirte y montar el caballo. Entonces, sí, insisto, para el promedio puede ser complicado, pero para quien es un poco más agresivo en esa posición, lo invito a ahorrar porque cosas buenas van a pasar, sin ninguna duda. El No, ahorro es vital. no, y es lo que. Sí, dale, dale, Nico. no, y así como una cosa para sumar nomás lo que dice el SEA, que, o sea, por ejemplo, no sé, por su perspectiva del ahorro, o porque, o sea, perdón, a ver, para que ustedes podrían ocupar su ahorro, en lo personal para mí podría ser distinto, ¿cachai? En el sentido de que como yo ya tengo hijos, toda la cuestión es distinto el panorama que tenemos, po. Y en lo personal, aparte de tener el ahorro como un medio para obtener cosas, en lo personal para mí es tranquilidad, bueno. Es Claro. tranquilidad y poder de decisión. Eso es lo que yo siento principalmente en el ahorro, más que decir, puta, ¿sabéis qué? Voy a ahorrar esto para comprarme tal y tal, que obviamente yo, como les comentaba, no me pasa tanto eso, yo me planteo más objetivos. Yo digo, estos son mis objetivos como tal, o sea, yo ahorro porque hay que ahorrar, pero me planteo objetivos claros que quiero llegar a lograr con este ahorro. Pero lo que me da ese ahorro a mí, en lo personal, con una familia, es tranquilidad, pues. Es decir, como, puta, ya si pasa algo, tengo este colchón que me sirve para el futuro. Es decir, no sé, po, a la Nati, mira Nati, si tu pega va mal o no te gusta ni un problema, por lo menos puedes renunciar o buscar otra cosa y nos vamos a dar un tiempo para que te hace esa flexibilidad, ese poder de decisión también, po, ¿cachai? El hecho de ahorrar, en el fondo, poder ahorrar, pues, si tenía una espalda financiera atrás, tú puedes decir, filo, ¿cachai? No sé, po, no, Lo que lo pasa quería es decir, que ese es como un objetivo no material nomás, pero un claro, objetivo al fin y al cabo. El SEA lo que apunta es como,
ser objetivo literal, ¿cachai? Claro, Yo opino que es más fácil, tú estás como en un punto intermedio, como quizás no lo material, pero no. Yo creo que esto da como en honor al tiempo, como para que hablemos en otro capítulo, quizás con ejemplos concretos, po. ¿Qué estamos haciendo con el ahorro? Porque eso, como decís tú, Nico, le puede abrir la idea a alguien más. Es como, sabéis que yo no lo tenía ni como objetivo, pero suena interesante. O lo que decía el Seba, ¿qué hizo con ese ahorro? Esa oportunidad que le llegó, si es que se puede contar, ahí lo podemos ver, que Sí, permitió en el fondo materializar que ese ahorro fue valioso, porque le dio esa oportunidad que no hubiera podido tomar. Yo claro. comparto, o sea, por ejemplo, la gente cuando está ante desesperación, por ejemplo, que te echan de un trabajo, cualquier cosa, cuando no tenéis lucas, tomáis malas decisiones, po, porque no Exacto. tenéis espalda. Entonces, al final, esa tranquilidad que apuntaba el Nico teniendo el ahorro te va a permitir tomar una mejor oportunidad laboral, incluso en situaciones malas. O en las enfermedades, pues. Quizás, no sé, por el apuro, por las pocas lucas que tenéis, te termináis operando rápido con cualquiera. Y Exacto. resulta que si tenías un buen ahorro y te pega una enfermedad o un seguro o cualquier cosa, es anticiparse a tener un mejor pasar, pues. Claro. Entonces yo creo que por eso quizás el próximo capítulo podríamos ahondar en qué hicimos cada uno con el ahorro, qué hemos obtenido ahorrando y en qué hemos gastado ese ahorro, o si aún lo tenemos ahí como dando vueltas, y eso podrá iluminar a alguien y a nosotros mismos. Yo no sé en qué están gastando ustedes la plata, o para qué están ahorrando o qué han hecho con su ahorro. Y lo encuentro interesante. Da como para una media horita que ahí compartamos visiones Sí, sobre eso. súper, ¿Les tinca? súper interesante. Sí, me tinca bastante. Ya, pues, perfecto. vamos redondeando entonces. El próximo lo... Ahí podríamos traer cosas más preparadas, sí, pues, para compartir pantalla y mostrar, pues quizá un Excel, o sea, o una página que encuentren útil, un video, no tengo idea, para hacerlo más conversación. ¿Ya? Ya, Eso, pues. Ya, ya cabrón, un pues, gusto verlos. ya, Que Que estén estén bien. súper bien. Cuídense. Chau, nos chau. vemos. Chao, chao.